¿Sabías que JavaScript se diseñó y se programó en tan solo 10 días? Pues sí, fue de entrada tan solo un experimento, pero mira en dónde está hoy. A pesar de ello y de todos sus problemas, hoy sigue siendo uno de los lenguajes de programación más populares. Eso sí, es un lenguaje que no deja indiferente, o lo adoras o lo odias. Yo tuve la suerte de vivir los inicios de la web y de JavaScript, así que conozco de primera mano toda su historia. Hoy vamos a repasar la historia de JavaScript y veremos cómo pasó de ser un simple complemento de navegadores a un pilar fundamental de la programación moderna. Es una historia interesante y larga que voy a procurar resumir para que sea soportable, pero créeme que pienso que va a ser muy interesante. Eso sí, antes de seguir, recuerda que en Campus MVP tenemos un boletín sensacional lleno de contenido interesante para desarrolladores como tú y que enviamos una vez al mes nada más. Suscríbete y échale un vistazo a números anteriores en campusmvp.es/boletín. Bien, para entender el impacto de JavaScript en el mundo de la programación es crucial que nos remontemos a sus humildes orígenes. En 1995, Netscape, que si eres muy joven ni te sonará, pero que era un gigante de los albores de la web, encargó a un programador que igual te suena también, llamado Brendan Eich, que es el actual CEO del navegador Brave y que en los últimos tiempos ha sido una persona muy polémica por sus declaraciones, ¿no? Bueno, pues le encargó a Brendan la tarea de crear un lenguaje para mejorar la interactividad de su navegador, Netscape Navigator, que era el líder absoluto en aquel entonces. Bueno, pues lo que siguió fue un frenético periodo de desarrollo de 10 días. Sí, la primera versión de JavaScript se creó en tan solo 10 días y bastante bueno salió si lo vemos desde esta perspectiva. Originalmente el lenguaje se llamó LiveScript, no JavaScript. Sin embargo, en aquel momento Java estaba muy en boga y para aprovechar la popularidad brutal de ese lenguaje que también acababa de nacer por aquella época, renombraron la creación aquella de LiveScript a JavaScript. Y como se suele decir, pues lo demás es historia. Aunque Java y JavaScript comparten cierta sintaxis y ciertos parecidos superficiales, son dos lenguajes completamente distintos que no tienen absolutamente nada que ver, aunque alguna gente, sobre todo muy principiante, los confunde. El hecho de incluir JavaScript en Netscape Navigator 2 en aquel año 1995 fue un punto de inflexión para la web. Los desarrolladores de todo el mundo comenzaron a experimentar con este nuevo lenguaje, que era una gran novedad, un lenguaje dentro del navegador, solo tenía hasta entonces HTML y CSS muy básico, y empezaron a desbloquear posibilidades que antes eran inimaginables en el mundo de las páginas web. Hoy en día nos parece una tontería y desde luego no pensamos que esto fuera la revolución que fue, pero lo fue. Uno de los primeros ejemplos llamativos del potencial de JavaScript, y ya digo que hoy en día nos parece una cosa súper básica, pero que fue enorme en aquel momento, fue la creación de los rollovers de imagen. O sea, una imagen que cuando pasabas el cursor del ratón por encima, se posaba sobre ella y la cambiaba. Este simple efecto marcó el comienzo de una era de interactividad web que continuaría expandiéndose con el tiempo hasta nuestros días. Durante muchos años, lo más de lo más fue una cosa que se llamaba DHTML o HTML dinámico, que surgió con JavaScript y que permitía hacer cosas como esto de los rollovers que hemos visto. Gracias a la introducción del BOM, que es el modelo de objetos del navegador, ¿no? El Browser Object Model en inglés, y posteriormente el más potente y estándar DOM, ¿no? El Document Object Model, que usamos hoy en día, el modelo de objetos del documento. Bueno, pues aún existen ambos. Combinándolo con JavaScript se permitía añadir dinamismo a las páginas web mucho más allá de la validación de formularios y mostrar diálogos, que era casi lo único que se podía hacer en los principios del lenguaje. Podías hacer un montón de cosas para la época alucinantes. Bueno, aunque JavaScript pronto se estableció como un actor principal, básicamente porque era el único lenguaje que había en el navegador, Microsoft sacó el suyo, luego hablaremos de esto, tampoco estuvo ya desde el principio exento de críticas y de desafíos, ¿no? Igual que pasa ahora. Su desarrollo acelerado y su conexión oportunista con Java dieron lugar a un lenguaje con un montón de peculiaridades que dejaban perplejos a muchos programadores, ¿no? Y no era de extrañar tampoco. Uno de los principales puntos de crítica fue su velocidad. En sus primeros días, JavaScript ganó una reputación de ser lento y propenso a errores, lo cual era cierto. Además, era un lenguaje lleno de rarezas, y lo sigue siendo, y si no has visto nunca la mítica charla de tan solo 4 minutos que se llama WAT, sí, W-A-T sin la H, y que te dejo en la descripción, esta charla te muestra un montón de ejemplos de cosas raras que hace el lenguaje. Bueno, todo esto llevó a muchos desarrolladores a buscar alternativas, como por ejemplo en el propio lenguaje Java y sus tristemente famosos applets para el navegador.
Los applets de Java ofrecían una plataforma versátil para la creación de contenido interactivo, pero su despliegue requería la instalación de la máquina virtual Java en el navegador del usuario, lo que a menudo resultaba engorroso y poco práctico, y además eran muy propensos a los problemas de seguridad como era la plataforma Java por aquel entonces. Hace años que por suerte están desaparecidos, se han eliminado y ya no están soportados por ningún navegador, lo cual es una fortuna para todos. Otra opción que surgió de la mano de Microsoft y de su navegador Internet Explorer fue VBScript, que mencioné antes. Ofrecía una alternativa para el desarrollo de aplicaciones web muy parecida a JavaScript, pero basada en el lenguaje Visual Basic, y por lo tanto con la sintaxis de este lenguaje que en aquel entonces, en los 90, era súper popular, ¿no? Era lo más de lo más. Sin embargo, la adopción fue limitada fuera del entorno Microsoft porque no tenía soporte en otros navegadores, y además Microsoft en aquella época tenía una imagen malísima que aún está pagando hoy en día, en mi opinión, de manera bastante injusta hoy en día. Por cierto, el primer libro de programación que escribí fue precisamente de VBScript y fue allá por el año 1996, nada menos. En fin. Bien, también tuvieron su propia variante, en Microsoft me refiero, del lenguaje JavaScript que se llamaba JScript y que era casi idéntica, pero no del todo, y contribuyó a la enorme complicación que existía en aquella época para crear aplicaciones web que funcionasen bien en todos los navegadores. Si no lo viviste, enhorabuena, porque tampoco te harás una idea, en este caso, de lo duro que era hacer programación web en aquellos años. A pesar de haber estas alternativas, JavaScript salió triunfante, como el claro favorito, debido a que era sencillo, a que era portable y a que estaba disponible en todos los navegadores. Bueno, a medida que la web seguía evolucionando y los usuarios demandaban experiencias más dinámicas y más rápidas, surgió una nueva técnica que cambiaría para siempre la forma en que interactuamos con los sitios web, y es Ajax, que significa Asynchronous JavaScript and XML, es decir, JavaScript asíncrono y XML. Y esto lo seguimos utilizando a todas horas hoy en día de una manera tradicional o de una manera un poco más avanzada, pero lo mismo. Mucha gente no lo sabe, pero esto lo inventó Microsoft para dar soporte a su cliente web de email para Outlook, o sea, el Outlook para la web, allá por finales de los años 90, año 98-99, el año del siglo pasado. Metió el objeto XHR, que es como se llama, en Internet Explorer para poder hacer las llamadas asíncronas al servidor web. La idea era tan buena y tan radical que los demás navegadores lo incorporaron también y lo tenemos hoy en día todavía disponible y lo utilizamos a todas horas. Las técnicas de Ajax lo que permitían a los desarrolladores era actualizar partes específicas de una página sin tener que recargarla por completo. Esto significaba que los usuarios podían realizar acciones como enviar formularios, cargar nuevos contenidos o actualizar datos en tiempo real sin interrupciones visibles en la experiencia de navegación, es decir, sin cargar la página completa. Era lo que teníamos que hacer siempre hasta ese momento. Esto se lograba a través de la combinación del objeto XML HTTP Request, que como digo, sigue existiendo, ¿no? Y que se conoce de manera más abreviada como XHR, y que es un objeto de JavaScript que permitía la comunicación con el servidor en segundo plano y la manipulación del DOM para poder actualizar la página con los datos recibidos. La introducción de Ajax revolucionó la forma en que se desarrollaban las aplicaciones web, allanando el camino para la creación de aplicaciones web ricas, que se llamaban RIAs por aquel entonces, RIA, de Rich Internet Applications, y que se percibían más como aplicaciones de escritorio que como páginas estáticas en un navegador, ¿no? De hecho, hoy en día tenemos las PWAs, que son algo parecido a ese concepto que había en aquel entonces, solo que más moderno y más capaz. Bueno, pues la aparición de Ajax reforzó la posición de JavaScript como el lenguaje del cliente por excelencia en el desarrollo web. Fue la guinda del pastel. Los desarrolladores comenzaron a explotar nuevas formas de utilizar JavaScript para crear aplicaciones web complejas y muy interactivas, sentando las bases pues para que salieran frameworks y bibliotecas modernas como jQuery en aquel entonces y hoy en día pues Angular, React o Vue.js. A medida que todas estas tecnologías web avanzaban hacia la creación de experiencias más interactivas y más dinámicas, surgieron lo que acabo de mencionar, las Rich Internet Applications, las RIAs, que eran aplicaciones web que combinaban las funcionalidades y la riqueza de las aplicaciones de escritorio con la accesibilidad y la portabilidad de la web. En aquella época se empezó a hablar de la web 2.0, estoy hablando a principios de siglo, en el año 2000 hasta 2004 más o menos.
Para este tipo de aplicaciones, JavaScript y el DOM no eran suficientes para crear cosas tan potentes como las que tenemos hoy en día. Así que, en este contexto, aparecieron proyectos como Adobe Flash y Silverlight de Microsoft, que eran una alternativa a JavaScript y a los applets de Java, que aún estaban por aquel entonces, y que permitían hacer cosas verdaderamente potentes que no eran posibles en aquel entonces con HTML y JavaScript. Flash, por ejemplo, bueno, si eres muy joven seguramente no te sonará, pero si no, seguro que sí, pues es una herramienta que se desarrolló inicialmente por una empresa que desapareció, que se llamaba Macromedia, y que posteriormente pues compró Adobe, ¿no? Los del PDF. Fue una de las primeras tecnologías en permitir la creación de este tipo de aplicaciones ricas, ¿no? De la RIA. Con su capacidad para renderizar gráficos vectoriales, reproducir audio y vídeo de forma fluida, lo cual era algo inaudito en la web en aquel entonces, ¿no? Y admitir animaciones y que estas animaciones además fueran interactivas, Flash se convirtió en la opción preferida para el desarrollo de aplicaciones web multimedia. Si no lo viviste no te acordarás, pero las aplicaciones y juegos basados en Flash se volvieron omnipresentes en la web, o sea, estaban en todas partes y ofrecían experiencias de usuario, la verdad, pues muy interactivas y muy avanzadas para la época, ¿no? Desde sitios web de entretenimiento hasta aplicaciones de e-learning y presentaciones multimedia, etc. Flash, la verdad, dejó una marca muy grande en la forma en la que interactuamos con el contenido en línea. Sin embargo, a pesar de su popularidad inicial, Flash comenzó a perder terreno a medida que surgían preocupaciones sobre su rendimiento, su accesibilidad y su seguridad. Además, empezaron a aparecer estándares web abiertos como HTML5, CSS3 y JavaScript, pero ya estandarizado, ¿no? A través de ECMAScript, que luego hablaremos un poquito de esto, que ofrecían capacidades similares de multimedia y de animación directamente en el navegador, sin necesidad de un plugin. Y Flash empezó a usarse menos, ¿no? El verdadero principio de su fin fue cuando Steve Jobs presentó el iPhone en 2007 y dijo explícitamente que no iba a soportar Flash y que el nuevo y espectacular dispositivo apostaba totalmente por el avance de los nuevos estándares para el HTML. Parece mentira con todo lo que pasó este año, pero la web es lo que es hoy también gracias a Steve Jobs y a su empecinamiento en que iPhone no soportase Flash en aquel entonces, que fue una apuesta muy gorda porque Flash estaba en todas partes. La otra gran alternativa que surgió en aquella época de principios de siglo fue Silverlight, desarrollado por Microsoft como una respuesta a Flash. Tenía como objetivo ofrecer una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web interactivas y multimedia, pero utilizando la plataforma .NET para programar. Entonces tenía características similares a Flash, como la reproducción de vídeo, gráficos vectoriales, animaciones, etc., pero Silverlight buscaba integrarse estrechamente con las herramientas y tecnologías de desarrollo de Microsoft, aunque funcionaba mediante plugins también en todos los navegadores. Al principio, Silverlight ganó bastante tracción como una alternativa a Flash, especialmente en el ecosistema empresarial, que ya estaba familiarizado con las tecnologías de Microsoft y veía menos problemas de utilizarlo. De hecho, era una tecnología muy buena. Se utilizaron aplicaciones Silverlight en un montón de cosas, desde transmisión de vídeo en línea hasta aplicaciones de negocios complejas dentro del navegador. Sin embargo, a medida que las tecnologías web estándar iban ganando terreno, sobre todo a raíz de la aparición del iPhone, y las preferencias por soluciones multiplataformas sin plugins se volvía más potente, Silverlight comenzó a perder su relevancia. Y en 2012 Microsoft anunció que Silverlight dejaría de estar en desarrollo y recomendó también a los desarrolladores utilizar HTML5 y JavaScript para aplicaciones web. Así que aún hoy en día hay muchos desarrolladores que tienen pesadillas pensando en Silverlight, la inversión que hicieron en esta tecnología y que Microsoft al final los dejó tirados. Muchos juraron no volver a confiar en la empresa, pero lo cierto es que acabar con Silverlight fue un acierto. Quizá más bien nunca debieron empezar ya con esa tecnología. A pesar de su eventual declive, tanto Flash como Silverlight desempeñaron un papel importante en la evolución de la RIA y contribuyeron al impulso hacia experiencias web más ricas e interactivas. Hoy en día tenemos las aplicaciones web que tenemos, en gran parte gracias a Flash y en menor medida, porque fue menos popular, a Silverlight. Bueno, a medida que crecía la demanda de aplicaciones web más rápidas y más sofisticadas, la industria se vio obligada a abordar las deficiencias de JavaScript. Uno de los desarrollos más destacados, ya muchos años más tarde, fue la introducción del motor de JavaScript V8 por parte del equipo de Google Chrome. Este motor de ejecución optimizado utiliza técnicas de compilación just-in-time y de recolección de basura para mejorar drásticamente la velocidad de ejecución de JavaScript en los navegadores web y ha allanado el camino para aplicaciones web mucho más potentes y rápidas. En la actualidad, el código de JavaScript compilado sobre la marcha, el just-in-time, puede tener un rendimiento muy parecido al del código nativo. Esto es algo que mucha gente no sabe y que todavía asocia JavaScript con lentitud y no es así para nada.
Tan potente es V8 que dio lugar a su uso en el servidor para aplicaciones de alto rendimiento con una plataforma que sin duda conocerás, que es Node.js o Node, ¿no? Node utiliza el motor de JavaScript de Chrome para ejecutar aplicaciones JavaScript en el lado servidor. Aunque, en rigor, hay que decir que la primera empresa en utilizar JavaScript en el servidor fue Microsoft y ya fue en los años 90, poco después de que saliera el lenguaje, con su variante del lenguaje llamada JScript, que comenté antes, ¿no? Y que no tenía mucho que ver con Node, pero que fue la primera vez que se utilizó JavaScript para aplicaciones de servidor. Bueno, pues a medida que JavaScript continuaba su ascenso como el lenguaje de programación dominante en desarrollo web y en realidad el más popular del mundo, surgió la necesidad de establecer estándares y especificaciones que garantizaran la coherencia y la interoperabilidad entre diferentes implementaciones del lenguaje en los navegadores web y que además suplieran muchas de sus carencias como lenguaje. Este proceso de estandarización fue facilitado por la creación de ECMA Internacional, ECMA, que era la anteriormente conocida, de ahí las siglas, European Computer Manufacturers Association, es decir, la Asociación de Fabricantes de Ordenadores Europea. Bueno, pues ECMAScript es el lenguaje subyacente en el que se basa JavaScript. La especificación ECMAScript define el núcleo del lenguaje, incluidos la sintaxis, los tipos de datos, las estructuras de control y todos los objetos fundamentales. Y aunque JavaScript es el dialecto más comúnmente utilizado de ECMAScript, existen otras implementaciones. De hecho, la más famosa en su día fue ActionScript, que es la variante de JavaScript que se utilizaba en Flash. La historia de ECMAScript se remonta a 1997 cuando se publicó la primera edición del estándar y que al principio no se le hacía mucho caso, la verdad, pero con los años y por suerte tenemos implementaciones según este estándar en todos los navegadores y todos los navegadores funcionan exactamente igual en lo que respecta a JavaScript. A lo largo de los años se han lanzado varias especificaciones ECMAScript, cada una introduciendo cosas nuevas y funcionalidades nuevas en el lenguaje, y de ellas la más importante es ECMAScript 5, salió en 2009, y que trajo grandes mejoras respecto a las versiones más rudimentarias y más antiguas del lenguaje, ¿no? Como por ejemplo métodos de arrays y de matrices, ¿no? Adicionales, funciones de propiedades para objetos, manejo estricto de errores y soporte para getters y setters, etc. Pero luego, en 2015, salió ECMAScript 6, que es una edición que representó un punto de inflexión muy importante en la evolución de JavaScript, porque introdujo una serie de nuevas características como las clases, los módulos, las promesas, el operador de propagación, spread y mucho más. Desde que salió ECMAScript 6 en 2015, cada año en el mes de junio tenemos una nueva versión del estándar con características nuevas y mejoras incrementales. No suelen ser grandes cosas, pero son cosas generalmente muy útiles. La normalización de JavaScript a través de estas especificaciones en ECMAScript ha sido fundamental para garantizar la consistencia y la portabilidad del lenguaje en diferentes entornos de desarrollo. Los navegadores web y otras plataformas de ejecución implementan estas especificaciones para garantizar que el código JavaScript se ejecute de manera consistente en todos los dispositivos y en todos los sistemas. Y si no viviste la guerra de los navegadores de los 90 e incluso de primeros de los 2000, no sabes lo importante que es esto. Las funcionalidades introducidas en ECMAScript 6 y más allá han tenido un impacto muy importante en el desarrollo web moderno. Ahora no tenemos demasiado que envidiar a otros lenguajes de programación más serios, entre comillas, con funciones arrow, plantillas en cadenas de texto, desestructuración, propagación, encadenamiento opcional, sintaxis real de orientación a objetos, programación asíncrona. Todo esto nos permite a los desarrolladores escribir código más limpio, más conciso, más expresivo y de mejor calidad, lo que resulta en un proceso de desarrollo más eficiente y, como digo, menos propenso a errores. Por cierto, si no controlas nada de todas estas cosas que te estoy diciendo y quieres aprender en serio y de verdad ECMAScript, tenemos un curso maravilloso de JavaScript avanzado en Campus MVP. Échale un vistazo y seguro que te interesa y vas a aprender un montón. Bien, y para ir acabando, vamos a hablar de otra cosa que está relacionada con JavaScript, aunque no es exactamente el lenguaje, que es TypeScript. Una de las cosas que JavaScript todavía no tiene y probablemente nunca tendrá, porque está en su naturaleza y es una cosa, de hecho, útil muchas veces, ¿no? Es la restricción de tipos de datos. En JavaScript existen varios tipos de datos, pero no puedes forzar que una variable albergue un tipo de datos determinado. Es decir, no puedes decir, esta variable solo quiero que almacene pues entero o cadenas. No. Las variables almacenan lo que tú le digas y pueden almacenar primero una cadena, luego un número y luego otra cosa. No es lo más recomendable, pero esta flexibilidad también tiene muchas ventajas y es una fuente muy grande de errores en el código.
Pues precisamente por eso, en 2012, justo cuando se cargaban Silverlight, Microsoft lanzó TypeScript, que es un superlenguaje por encima de JavaScript que al final se compila a JavaScript normal y corriente y que permite trabajar con tipos estáticos. Es decir, que permite definir exactamente los tipos de las variables, una de las grandes carencias del lenguaje. Pero además, en su día, añadía también capacidades de sintaxis como las clases y otros elementos de programación orientada a objetos que simplificaban el desarrollo y que luego JavaScript ha ido incorporando a su manera en el estándar ECMAScript y que ya no son tan necesarios, aunque tiene muchas otras cosas que sí son interesantes, ¿no? Además, TypeScript se integra perfectamente con el ecosistema de JavaScript que ya existe y los desarrolladores podemos aprovechar las bibliotecas y frameworks de JavaScript mientras al mismo tiempo disfrutamos de las ventajas del tipado estático que nos da TypeScript. Esta interoperabilidad hace que sea fácil para los equipos de desarrollo adoptar TypeScript gradualmente en los proyectos existentes. En última instancia, TypeScript se ha convertido en una herramienta muy utilizada por desarrolladores que buscan mejorar la calidad y la robustez de sus aplicaciones JavaScript. Muchos frameworks, como por ejemplo Angular, usan este lenguaje para su desarrollo y tratan de mejorar así la calidad y el mantenimiento. Bueno, esto ha sido más o menos una historia muy rápida, a pesar de la duración, de JavaScript, ¿no? Hoy JavaScript no se limita tan solo al desarrollo web. Con la popularidad de frameworks como React Native o Electron, JavaScript ha encontrado también su camino en el desarrollo de aplicaciones móviles y de escritorio. Entonces, con React Native, por ejemplo, puedes crear aplicaciones móviles nativas para iOS, iPhone, ¿no? Y para Android utilizando JavaScript y React, mientras que con Electron puedes construir aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnologías web estándar, o sea, HTML, CSS y JavaScript. Estos solo son dos ejemplos, pero hay más frameworks de este estilo. Además, JavaScript está presente en una variedad de otros entornos, desde el servidor, con proyectos como Node.js, que ya mencioné antes, o Deno, que es lo que ha creado el creador de Node.js ahora para mejorar lo anterior y que ha roto con Node.js por completo, pero también para crear aplicaciones de Internet de las cosas, es decir, dentro de pequeños dispositivos conectados a Internet, o incluso de inteligencia artificial, porque hoy en día existen bibliotecas que hay para Python, también en JavaScript, para poder hacer casi lo que queramos en Machine Learning. Entonces, la versatilidad y facilidad de uso de JavaScript lo convierten en una opción muy atractiva para una amplia gama de aplicaciones y proyectos, no solo para desarrollo web. El desarrollo de JavaScript, como ves, ha sido un viaje emocionante y multifacético. Desde sus pequeños comienzos como un lenguaje de scripting en el navegador hasta su posición dominante en todos estos aspectos del desarrollo web y, como ves, mucho más allá. La capacidad que tiene para adaptarse y evolucionar lo ha convertido en una herramienta indispensable para los desarrolladores de todo el mundo y su influencia solo va a seguir creciendo en los próximos años. Espero que este viaje te haya parecido interesante y que hayas conocido un poco mejor a este compañero inseparable al que hemos aprendido a querer a pesar de todos sus defectos.